La luz que quiebra las sombras. En cada rincón donde la luz no alcanza, hay algo que respira en silencio. No lo escuchas, no lo ves, pero sabes que está ahí, esperándote. A algunos les gusta llamarlo una sombra, otros un reflejo de la locura. Pero en este pueblo, todos lo conocen con un solo nombre: el guardián de las sombras. Dicen que no persigue, que no ataca de inmediato. Él observa, se queda inmóvil en los rincones más oscuros, estudiando cada movimiento, esperando que tu respiración se acelere, que tu corazón traicione tu calma. Cuando el miedo se enciende en ti, cuando la mente empieza a inventar lo que tus ojos no ven, es ahí cuando él cruza. Algunos testigos aseguran haber visto su silueta alta, desproporcionada, como si no perteneciera a este mundo. Otros, en cambio, solo recuerdan un par de ojos que brillaban débilmente, como brasas ocultas en la penumbra. Y todos coinciden en algo: cuando lo sientes detrás de ti, es demasiado tarde para correr. No se sabe qué protege, ni de qué, solo que aparece en lugares donde la oscuridad es más densa, como si la sombra fuera su territorio sagrado. Un susurro repetido por los ancianos asegura que el guardián no está aquí para cazar, sino para custodiar algo prohibido, algo que nunca debería ver la luz. Esta es la historia de quienes se atrevieron a seguir el rastro de esa figura. La historia de un investigador que no temía a los rumores, hasta que descubrió que las sombras también saben mirar. Si decides seguir escuchando, recuerda, no apagues la luz, porque cuando lo hagas, puede que ya no estés solo. Las leyendas más antiguas siempre nacen en la oscuridad. Son fragmentos de miedo que viajan de boca en boca, transformándose con cada relato. Pero lo curioso del guardián de las sombras es que nadie pudo inventarlo. Todos lo vieron, todos lo sintieron, y aún así, ninguno logró describirlo con certeza. El pueblo entero aprendió a convivir con él. Algunos jamás salen de noche, otros mantienen lámparas encendidas en cada rincón de sus casas. Pero no importa cuánto se intente mantenerlo lejos, siempre encuentra una grieta, siempre haya un rincón donde la luz no alcanza. Y en ese instante, la sensación de que algo te observa se convierte en un peso insoportable en la nuca. Hoy abriremos juntos la puerta hacia esa historia. Una historia donde un hombre, un investigador movido más por la curiosidad que por la valentía, se adentrará en los secretos del guardián. Él descubrirá que la oscuridad guarda respuestas, pero también exige sacrificios. Antes de empezar, dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad y país me estás escuchando esta noche? Quiero saber hasta dónde llega esta oscuridad. Y si decides quedarte conmigo hasta el final, suscríbete y activa la campana, porque cada semana nuevas sombras buscan un rincón en tu habitación. Prepárate, no parpadees, porque cuando la última luz se apague, tal vez no sea yo quien continúe hablando. Capítulo 1. El rumor que nadie quería escuchar. El caso comenzó como un simple rumor. Una mujer aseguró que mientras regresaba a casa, a través de una calle estrecha, sintió pasos detrás de ella. Al voltear, no había nadie. Sin embargo, la sensación de ser observada se prolongó hasta que alcanzó la puerta de su hogar. Nadie creyó su historia. Pocos días después, un hombre mayor apareció sin vida en su cama. No hubo señales de violencia, ni heridas, ni rastros de lucha. Lo extraño fue que todas las lámparas de su habitación estaban quemadas, como si una fuerza invisible hubiese drenado la electricidad en una sola noche. Los vecinos comenzaron a hablar en voz baja, como si temieran que incluso pronunciar el nombre de aquel ser pudiera invocarlo. El guardián de las sombras, lo llamaban. Algunos aseguraban haberlo visto en las esquinas de sus casas, otros afirmaban que se quedaba inmóvil frente a las ventanas, observando con paciencia. Fue entonces cuando el investigador Adrián Salvatierra llegó al pueblo.
un hombre acostumbrado a resolver desapariciones y crímenes envueltos en supersticiones, pero nunca del todo convencido de lo sobrenatural. Para él, todo tenía una explicación lógica, y estaba decidido a encontrarla. Su primera noche en la localidad fue inquietante. Apenas dejó sus pertenencias en la posada, escuchó cómo los pobladores murmuraban que la oscuridad no perdona a los forasteros. Adrián sonrió con ironía, pensando que no sería más que una exageración de gente supersticiosa, pero en el fondo su instinto lo mantenía alerta. Salió a caminar con una linterna en la mano. Cada calle parecía más vacía que la anterior. Ni un solo perro ladraba, ni una ventana permanecía abierta. El silencio era absoluto, tan denso que incluso el crujido de sus botas sobre la tierra le resultaba un ruido demasiado fuerte. En una esquina vio algo que lo detuvo en seco, una silueta alta, más alta que cualquier hombre, inmóvil junto a un poste de luz que titilaba. Adrián enfocó la linterna hacia allí, pero en el instante en que el haz de luz tocó ese punto, la figura desapareció como humo. El investigador intentó convencerse de que era un efecto de su cansancio, una ilusión óptica alimentada por los rumores. Sin embargo, cuando se giró para seguir caminando, notó que la bombilla del poste que acababa de pasar estalló detrás de él. El camino quedó sumido en sombras. Su respiración se aceleró. Sintió claramente una presencia a sus espaldas, tan cercana que podía jurar escuchar un murmullo ahogado como un suspiro contenido. Se giró de inmediato, levantando la linterna con firmeza. Y otra vez, no había nada. Esa noche regresó a la posada sin respuestas, pero con una certeza que no quiso admitir en voz alta. En ese pueblo, la oscuridad no estaba vacía, y si lo que había visto era real, el guardián de las sombras acababa de fijar los ojos en él. Capítulo 2. La voz de los testigos. A la mañana siguiente, Adrián recorrió el pueblo en busca de testigos. No fue fácil. La mayoría evitaba hablar del tema. Algunos incluso cerraban la puerta antes de escuchar su presentación, como si temieran que solo nombrar al guardián atrajera su atención. Finalmente, encontró a una anciana que aceptó conversar. Sus manos temblaban mientras sostenía un rosario. Ella juró que todas las noches sentía pasos rodeando su casa, y que, cuando apagaba las velas, podía ver una silueta apoyada en la ventana. «No quiere entrar, solo espera», murmuró con la mirada perdida. Adrián anotaba cada palabra con paciencia. Sabía que los relatos eran fragmentados, subjetivos, pero había un patrón. Todos mencionaban esa presencia inmóvil, observando desde los rincones más oscuros. Un joven se acercó a él más tarde, con los ojos rojos de no haber dormido. Confesó que una semana atrás había visto cómo su vecino desaparecía frente a sus ojos. Estábamos hablando en la puerta. La luz del poste parpadeó y de repente ya no estaba. Solo quedaba su sombra en la pared, pero no era suya. El investigador escuchaba cada versión con escepticismo, aunque por dentro empezaba a inquietarse. Las coincidencias eran demasiadas para ser simples exageraciones. Además, todos parecían convencidos de que el guardián no actuaba al azar. Vigilaba, elegía, y cuando la oscuridad lo envolvía todo, tomaba a su víctima. Al caer la tarde, Adrián decidió visitar el lugar donde el anciano había muerto. La habitación aún olía a humedad y ceniza de cables quemados. Encendió su linterna y observó las paredes. Marcas negras, como huellas de dedos demasiado largos, se extendían cerca del interruptor de la luz. El aire se volvió más frío. Sintió un cosquilleo en la nuca, la misma sensación de la noche anterior. Giró lentamente la linterna hacia la esquina más oscura, y por un instante juró ver un par de ojos brillando débilmente, como carbones encendidos. Parpadeó, y la visión desapareció. La bombilla del techo, que minutos antes estaba rota, se encendió sola,
iluminando la habitación de forma irregular. Adrián retrocedió instintivamente, apretando con fuerza la linterna. El silencio se quebró con un leve susurro, como si alguien respirara demasiado cerca de su oído. Pero al girar, no había nadie detrás de él, solo la penumbra. Esa misma penumbra que parecía tener vida propia. Esa segunda noche, Adrián comprendió que no estaba investigando un mito. Lo que habitaba en esas sombras era real, y lo sabía, lo estaba siguiendo. Capítulo 3. El primer encuentro. Las noches en el pueblo se volvieron más largas para Adrián. Cada sombra parecía moverse por sí sola, cada crujido del suelo le hacía girar la cabeza. Sabía que algo lo seguía, algo que no pertenecía a este mundo, y que había estado observando cada uno de sus pasos. Una tarde, decidió inspeccionar el callejón donde varios vecinos habían visto al guardián. La luz del atardecer apenas penetraba, y las paredes de ladrillo reflejaban sombras que parecían alargarse más de lo natural. Avanzó lentamente, escuchando cómo su propia respiración resonaba en el lugar silencioso. Entonces lo vio. A pocos metros entre la penumbra, la figura del guardián estaba inmóvil. Era alta, desproporcionada, con extremidades largas que se mezclaban con la oscuridad. Sus ojos brillaban con un leve resplandor rojizo, y algo en su presencia hizo que Adrián sintiera un frío que le calaba hasta los huesos. Adrián intentó acercarse, encendiendo la linterna con fuerza. La luz rozó su cuerpo, pero el guardián permaneció intacto. No se movía, solo lo observaba. Cada paso que Adrián daba, la sombra parecía anticiparse, ajustando su posición como si supiera exactamente lo que él haría. Un murmullo sordo llenó el callejón. La voz parecía venir de todas partes y de ninguna, pronunciando palabras que Adrián no entendía, pero que hacían vibrar su pecho de una manera inquietante. Por un instante, creyó que la figura se había fundido con la oscuridad y lo rodeaba completamente. El investigador retrocedió, y al hacerlo, notó que la sombra parecía proyectar un eco de sí misma en las paredes. Era como si cada ladrillo contuviera un fragmento de la criatura, multiplicando su presencia y su amenaza. Adrián comprendió que la luz podía revelarlo, pero no necesariamente podía detenerlo. Al fin, con un impulso de valentía, lanzó un destello de linterna directamente al guardián. Por un instante, la figura se difuminó, dejando entrever formas humanas atrapadas en la oscuridad, sombras que gritaban silenciosamente desde dentro de la criatura. El efecto duró segundos, pero fue suficiente para que Adrián entendiera. No estaba lidiando con un simple mito. Lo que había frente a él era una entidad consciente que se alimentaba del miedo y la expectativa, y que poseía un vínculo con cada sombra de ese lugar. Consciente del peligro, Adrián decidió retirarse y planear cuidadosamente su próximo movimiento. Sabía que enfrentarse a esta criatura sin preparación sería un suicidio. El guardián lo había marcado desde el primer instante, y ahora la sensación de ser observado se había vuelto constante, incluso cuando estaba dentro de su habitación en la posada. Esa noche, mientras las lámparas parpadeaban en la posada y los murmullos de la oscuridad recorrían los pasillos, Adrián comprendió una verdad aterradora. El guardián de las sombras no solo existía. Estaba decidido a probar la fortaleza de su mente antes de cualquier enfrentamiento físico. Capítulo 4. La investigación que revela. Al día siguiente, Adrián comenzó a recolectar información sobre desapariciones y extraños incidentes en el pueblo. Visitó archivos antiguos, habló con los ancianos y revisó mapas de calles y callejones. Cada dato parecía apuntar hacia un mismo patrón. La oscuridad no era solo un escenario, sino un elemento activo en los eventos. Descubrió que los casos más antiguos también mostraban el mismo fenómeno: luces que fallaban,
sombras que se alargaban y desaparecidos que nunca aparecían. La leyenda del guardián de las sombras no era reciente. Llevaba décadas aterrorizando a los habitantes del lugar, siempre en silencio, siempre invisible, hasta que decidía mostrarse. Una vecina le contó cómo su gato desapareció misteriosamente la semana pasada. Al revisar su jardín, encontró rastros de barro que formaban líneas rectas, como si alguien o algo hubiera sido arrastrado hacia un callejón cercano. La sombra de ese callejón parecía diferente a todas las demás, más densa, más sólida. Adrián decidió estudiar el patrón de movimiento del guardián. Cada desaparición ocurría en lugares donde la luz era mínima, donde los objetos y las personas proyectaban sombras alargadas y deformadas. Era como si la entidad dependiera del miedo que la oscuridad provocaba para manifestarse más fuerte. Durante su análisis, encontró un diario antiguo de un investigador que había visitado el pueblo décadas atrás. El texto describía experiencias idénticas, sensación de ser observado, sombras que cobraban vida, y la conclusión de que enfrentarse a la criatura sin preparación era condenarse. Una tarde, mientras revisaba el callejón más frecuentado, Adrián notó un patrón en las paredes, marcas oscuras que parecían dedos y junto a ellas símbolos extraños que el diario mencionaba como advertencias. No eran solo huellas, eran señales de que el guardián vigilaba y registraba todo lo que ocurría. Adrián comprendió que necesitaba algo más que coraje. No bastaría la luz de su linterna ni la lógica humana para enfrentarlo. Necesitaba crear una forma de luz intensa y concentrada, capaz de romper la manifestación del guardián y exponer su verdadera forma. Esa noche, mientras planificaba, escuchó un leve susurro en el pasillo de la posada. Se giró y no había nadie, pero las sombras parecían moverse de manera autónoma, como si anticiparan cada uno de sus pensamientos y pasos. Adrián entendió que el tiempo se estaba agotando. El guardián lo estaba siguiendo de cerca. Decidió preparar una estrategia, ubicar un área donde la entidad se manifestara y usar luz intensa concentrada para forzar su aparición, revelando lo que realmente era y debilitándolo temporalmente. Cada detalle debía estar calculado. Un error podía ser fatal. Esa noche, mientras la oscuridad se cernía sobre el pueblo, Adrián sabía que estaba a punto de enfrentarse con algo que trascendía la lógica humana. No era solo un mito. El guardián de las sombras estaba vivo, y la verdad que estaba a punto de descubrir podría cambiar todo para siempre. Capítulo 5. El enfrentamiento final. La noche había caído por completo. Adrián se dirigió al callejón más oscuro del pueblo, el mismo donde había visto al guardián por primera vez. Cada paso era medido, cada sonido amplificado por el silencio absoluto que lo rodeaba. Sabía que esta sería la prueba definitiva. Colocó su equipo de luz concentrada en el centro del callejón, ajustando reflectores y linternas de alta potencia. Su corazón latía con fuerza, pero la mente permanecía fría y calculadora. Debía atrapar la atención del guardián y mantenerlo en el foco de la luz para observarlo. Entonces apareció. La figura alta y desproporcionada emergió de la penumbra con movimientos lentos, precisos, como si flotara sobre el suelo. Sus ojos rojizos brillaban en la oscuridad, y un murmullo profundo recorrió el callejón, reverberando en las paredes. Adrián activó los reflectores, creando un haz de luz intensa que iluminó directamente al guardián. La criatura chilló silenciosamente y por un instante se desvaneció parcialmente, revelando sombras atrapadas en su interior, formas humanas que parecían gritar en silencio. El guardián trató de retroceder hacia los rincones más oscuros, pero la luz era implacable. Adrián mantuvo el haz firme, sintiendo que cada sombra dentro de la criatura se agitaba y retorcía,
como si el miedo humano se concentrara en su forma física. Durante minutos que parecieron eternos, la criatura se esforzó por escapar, proyectando ecos de sus sombras en las paredes, intentando confundir a Adrián. Pero el investigador no cedió. Sabía que la luz era su única arma, su único recurso para forzar la manifestación completa del guardián. Finalmente, un grito silencioso recorrió el callejón. La entidad se disolvió en un estallido de sombras que se dispersaron en todas direcciones, dejando el callejón iluminado, vacío, pero en el aire flotaba un último mensaje, un susurro apenas audible que decía: «Yo regresaré cuando tu miedo regrese». Adrián respiró profundamente, observando el callejón en calma. La victoria era parcial. Había forzado la desaparición del guardián, pero entendía que esa criatura no había sido destruida, solo había sido retrasada, esperando el momento exacto para volver. Al regresar a la posada, revisó cada callejón y rincón. Ninguna sombra se movía, ninguna forma extraña lo seguía. Sin embargo, un frío persistente recorrió su espalda. Sabía que la amenaza seguía allí, latente, acechando en cada esquina donde la luz no alcanzaba. Esa noche, mientras las lámparas parpadeaban y el viento silbaba entre las calles, Adrián comprendió la lección más importante. El guardián de las sombras no podía ser vencido por completo. Solo podía ser contenido, enfrentado con valentía y luz, hasta que la oscuridad inevitablemente regresara. El guardián de las sombras desapareció esa noche, pero no fue un triunfo absoluto. Su amenaza sigue latente, esperando el momento exacto para regresar. Adrián comprendió que la oscuridad nunca se retira por completo, solo se esconde, observando y aprendiendo de aquellos que se atreven a enfrentarla. El pueblo volvió a la calma aparente, pero cada callejón oscuro, cada sombra alargada bajo la luz de los postes, recuerda que algo permanece, una presencia silenciosa, vigilante, que habita donde la luz no alcanza. Y quienes caminan por estas calles saben que el guardián siempre está allí, aunque no lo vean. Si alguna vez sientes que algo te observa en la oscuridad, recuerda esta historia. No apagues la luz. Cada sombra puede ser más que un simple reflejo, y cada paso en la penumbra puede acercarte a aquello que nunca deberías despertar. Porque en el mundo del guardián, la sombra nunca se va, solo espera.